estamos viendo el libro de Ruth, el último libro que compone la primera parte de los libros históricos. El libro de Ruth va a revisarse a lo largo de 2 semanas. Hoy vamos a ver el capítulo 1 y capítulo 2 y la próxima semana los últimos 2 capítulos que nos permitan poder concluir con este libro. Este libro tiene 4 actores principales. Y es importante que nosotros podamos identificarlos porque de esta manera vamos a podernos compenetrar y también hacer propio o propias las experiencias de ellos para nuestras vidas. El principal actor es Dios. No es un libro donde solamente habla de la vida de esta mujer Las funciones. moabita. ¿Podrían mantener sus micrófonos apagados, por favor? Revísenlos y manténganlos apagados. Entonces, Ruth no es la principal actor aquí. El principal es Dios. Dios, a pesar de las circunstancias que están viviendo estas personas, como lo que sucede con Elimelech, sus hijos, y con Noemí, que tienen que emigrar hacia otra tierra, y donde Dios mueve también las circunstancias para poder adherir a Ruth en el plan que él tenía trazado para la humanidad. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Porque Ruth se convierte dentro de la línea de la genealogía del Mesías. Ruth va a entrar ahí, al igual que lo hizo Rahab, al igual que lo hizo la nuera de Judá, ¿no? Y tantas otras mujeres y hombres que Dios escogió para sus propósitos, porque Dios no hace discriminación de personas. En la genealogía de Jesucristo, nosotros vamos a ver mujeres que no eran israelitas, mujeres que tenían una dudosa reputación y hombres que tampoco no se comportaron como debían haberlo hecho, fieles al Señor. Es decir que aún en la misma genealogía, Dios muestra su misericordia, que es para todos, porque no depende de la persona, sino de aquellos hombres que Dios escoge para sus propósitos. Vamos a poder desarrollar el capítulo 1 y capítulo 2, es el ingreso de Ruth y cómo es que Ruth puede llegar a Israel, una tierra que ella no conocía y que Dios va a utilizar para poder mostrar el camino de salvación para su pueblo y para las generaciones futuras. Vemos aquí entonces cuáles son los sucesos. Ahí tenemos a Jerusalén y a Belén. Salmón, de la tribu de Judá. No sé si se acuerdan, pero Salmón es uno de los personajes que llega junto con Josué. Él llega a conquistar el territorio, tiene las batallas junto con todo el resto de los israelitas y él en la conquista a Jericó, él interviene y conoce a Rahab. Rahab, tú te acuerdas también, ella fue una prostituta que se salvó de morir junto con todos los cananeos y amorreos que vivían en Jericó por la fe que tuvo. Ella tuvo fe en Dios y por esa fe, por esa pequeña fe, Dios le permite vivir a ella junto con toda su familia. Y Rahab, cuando es salva, conoce a Salmón y se casa con Salmón. Esto es lo que sucede con ellos y ellos van a ser los padres de Boz. El hijo que tiene Salmón con Rahab se convierte en Boz, ¿sí? El Boz que nosotros conocemos aquí y que conoce a Ruth. Como consecuencia del pecado de Israel en estas idas y venidas de los ciclos que hemos estudiado ya semanas atrás, una de las consecuencias de este pecado es la falta de lluvia. El que la tierra sea una buena tierra como Dios le había prometido a Israel y que realmente era una buena tierra, eso no significaba que la lluvia iba a ser perenne ahí para que la tierra pueda producir. Significaba que si Israel era fiel a las cosas de Dios, entonces Dios iba a bendecir su tierra. Era una consecuencia a la fidelidad.
Si ellos no eran fieles, entonces las lluvias cesaban y las naciones vecinas venían y los aprisionaban, los saqueaban, los mataban, ¿no? Esa era la parte del ciclo de la apostasía que hemos visto. Son 6 los ciclos que se narran en el libro de Jueces que va a vivir Israel. Entre estos ciclos sucede que llega hambruna cuando está Elimelech vivo. Y Elimelech es el hijo, o mejor dicho, es el esposo de Noemí. Y él migra junto con toda su familia, se va hacia Moab. Moab es la tierra que está en el lado oriental del mar Salado, para abajo del río Arnón. Moab es descendiente, todo el pueblo de Moab son descendientes de Lot, así que eran parientes cercanos. Acuérdate que Amón y Moab son hijos de Lot con las 2 hijas de Lot, ¿no? Lot tiene relaciones con sus hijas y nace Moab y nace Amón. Y los descendientes son los que hacen estas naciones que al fin y al cabo van a estar siempre opuestas por ser idólatras a Israel. Pero Dios permite que Elimelech viaje con toda su familia. Ellos recorren más o menos 120, entre 120 y 140 kilómetros, es la distancia entre Belén y el territorio de Moab. Y ellos hacen más o menos este recorrido. Ahí llega Elimelech con sus 2 hijos, que es Malón y Kelión, y ellos se casan con 2 mujeres moabitas. Parte de lo que Dios había dicho dentro de su ley es que no podía el israelita casarse con mujeres que no profesasen la misma fe, es decir, que sean israelitas. El motivo era sencillo. Las mujeres iban a arrastrar el corazón de los hombres, o al revés, o los hombres iban a arrastrar el corazón de las mujeres israelitas si es que se casaban con gente que era idólatra. Ellos, al estar en Moab, no consideran esta ley y se casan con mujeres idólatras. En este caso era Orfa y Ruth, y ellas pasan a ser parte de la vida de ellos. Sucede que pasa el tiempo y Elimelech muere, y posteriormente muere Elión y Malón, Kelión y Malón. Y tiene que regresar Ruth. Ruth solamente, o mejor dicho, Noemí. Y Noemí regresa solamente con Ruth. Orfa se queda, regresa a su territorio, a sus dioses, a sus padres, a su vida pasada. Ruth se adhiere a Noemí y le hace una gran promesa. Eso lo vamos a desarrollar ahora más adelante. Pero ese es, en resumidas cuentas, lo que sucede con esta mujer que se narra aquí. El autor del libro de Ruth es Samuel. Y vos y Ruth se casan. Noemí interviene, ella favorece a la unión de Ruth con vos, y el hijo de ellos se llama Obed. Obed engendra a Isaí, e Isaí engendra a David, que va a terminar siendo rey de Israel. Esa es la línea un poco genealógica de David. Por eso es que Dios permitió que se cuente la historia de Ruth. Importante, y es necesario que nosotros lo entendamos por los propósitos divinos. Dios quería que se consigne ahí que el rey David no tenía un linaje puro, real, llamémoslo así, de Israel, sino que en su ascendencia estaba Rahab, que era una cananea, y estaba Ruth, que era una moabita. Imagínate, ¿no? Y sin embargo Dios escoge a David, porque como ya lo hemos dicho, Dios no hace acepción de personas, y Dios tenía planes grandes para su pueblo, ¿no? Ahora, teniendo este contexto, vamos a desarrollar los temas que nosotros podemos aprender de este pasaje en la vida de Ruth. De hecho, Samuel, que no nos narra toda la vida absoluta de Ruth, pero sí lo más importante, y va a rescatar a través de figuras y a través de eventos el carácter de esta mujer. No solamente lo que sufrió y cómo ella enfrentó la vida, sino también cómo Noemí enfrentó la vida, y quién viene a ser vos, y cómo es que él describe a vos
y cuáles son las cualidades de este hombre y sobre todo cómo es que Dios obra a pesar de las decisiones erradas o acertadas que nosotros podemos tener, porque las decisiones son nuestras. Dios permite que nosotros decidamos sobre distintas circunstancias en nuestra vida, pero eso no significa que Dios quiera que sea así, pero a pesar de eso, Dios sigue obrando. Decisiones que tienen que tomar. En este caso, las decisiones no son las muy acertadas en este caso, son decisiones apresuradas que hace Elimelech, ¿no? Si nosotros vamos al libro de Ruth, tú tienes el libro de Ruth ahí abierto, vas a ver que había en el tiempo de los jueces, había hambre. Una de las tantas veces cuando los ciclos de pecado de Israel en su apostasía provocó que haya hambre. Y este Elimelech, que era de Belén, de Judá, se fue a morar a Moab, como ya lo hemos dicho, con sus dos hijos, Kelión y Malón, y con su mujer Noemí. ¿Qué nosotros vemos aquí? Que las consecuencias del pecado de Israel produce hambre y migración. Las consecuencias del pecado de todo un pueblo puede empujar a los hombres a tomar malas decisiones. Nosotros, si podemos hacer una eh, eh, semejanza con nuestro tiempo, nosotros podríamos decir que las malas decisiones de nuestros gobernantes puede producir que gente pierda sus trabajos, que la economía se vaya desgastando, que la gente se suicide, que migren, como sucedió hace como 20, 25 años o 30, cuando estaba el terrorismo. ¿Te acuerdas? Y había una famosa frase que en el país, que los que se acordarán, decía: el último apague la luz. Pero eso es lo que sucede cuando malas decisiones, cuando los pueblos abandonan a Dios. Entonces la maldad comienza a gobernar, y eso es lo que pasó con Israel. Y hubo hambre, los cielos se cerraron, producto de la infidelidad de Israel por ser idólatra, porque su corazón se alejó de Dios. Y entonces algunos, como Elimelech, tomaron la decisión de emigrar. ¿Y a dónde se fueron? Se fueron a Moab. Dios no los había llamado para allá. Tomemos el caso que Boz, él perduró, era pariente de Elimelech, y sin embargo Dios lo bendijo, se quedó ahí y tuvo muchas tierras, muchos criados, y también sobrevivieron muchos israelitas a pesar que no había lluvia. Pero Elimelech tomó la decisión de irse, posiblemente no consultando a Dios, por lo que sucedió más adelante. Pero mira lo que dice Deuteronomio 11, 13, 17. Las consecuencias de la desobediencia continua de Israel iba a reflejarse en la falta de lluvia. Por favor, corre a Deuteronomio capítulo 11, verso del 13 al 17. No era, como ya habíamos hablado, no es que ellos estén en la tierra de la tierra prometida y significaba que ya iban a tener bendición de por vida y ellos podían hacer con su vida lo que ellos quisieran. No es así. Ellos tenían que permanecer fieles. Y mira lo que dice el versículo 13. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo, dice Jehová, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo. Es decir, que hay una condición. Hay una condición para tener la lluvia, y dará hierba al campo. Guardaos pues que vuestros corazones no se infatúe y os apartéis y sirváis, ¿no? Y después el 17 dice: y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos. Ahí está. Y nosotros podemos, contextualizando, podemos hacer lo mismo. Cuando nosotros, sin hablar de la nación, nosotros mismos en nuestros trabajos, cuando nuestro corazón se comienza a apartar de Dios y nos rebelamos contra Dios, ¿acaso las cosas no comienzan a ponerse peor cada vez? Y las cosas comienzan a salir mal y no comienzan a prosperar los negocios que nosotros emprendemos, porque nuestro corazón está lejos. Esto puede ser también que pueda deberse
a que nuestras vidas están poco a poco alejándose de Dios. Pero si quieres bendiciones, Dios tiene promesas y Dios quiere evitar que esto suceda, pero la decisión al fin y al cabo va a ser nuestra. Ellos hacen una migración y se van a tierra de Moab. Y cuando yo veía esto me preguntaba, ¿cómo enfrento yo los problemas de mi sociedad? ¿Cómo es que yo puedo, ante las distintas circunstancias que estamos viviendo y como la que estamos viviendo hoy en día, somos conscientes de lo que está sucediendo en nuestro país, que en pocas horas se puede definir si el país sigue adelante o vamos a retroceder más y va a afectar más a la economía? Porque son circunstancias en las que vivimos, pero ¿cómo yo las enfrento? ¿Cómo me paro como creyente confiando en Dios o desesperándome? Isaías 8, 11, 13. Por favor, acompáñame a Isaías, capítulo 8, verso 11 al 13. Dice, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo, mira, no caminase por el camino de este pueblo diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni temáis lo que ellos temen. ¿Por qué? Dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea a él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Y podemos seguir leyendo, ahí te dejo otros pasajes, pero quiero quedarme aquí con este pasaje. Nosotros vamos a escuchar distintas noticias malas. Siempre van a haber noticias malas en la vida, pero ¿dónde está puesta mi confianza? ¿Cómo yo enfrento esos problemas? Confiando en Dios, temiendo a Dios, consultándole a Él, o me hundo y comienzo a huir, salgo. No digo que está mal migrar, claro que está bien, puede ser, pero hay que orar. Y creo que más de uno podría dar testimonio respecto a cuando uno le pone tu situación pones tu situación en las manos de Dios, oras, le pides al Señor dirección y el Señor te dirigirá y te va a contestar si tienes que emigrar, si tienes que ir a un sitio, tú tienes que ir a otro sitio o te tienes que quedar a enfrentar las circunstancias de tu país. No lo sabemos, pero es Dios quien responde. Aquí el punto está en que sea Dios nuestro temor y Él sea nuestro miedo. En otras palabras, que en Él esté puesta nuestra confianza. Y lo vamos a ver en el ejemplo de la vida de esta mujer. Volviendo a la vida pasada, ¿qué es lo que sucedió? En Ruth 1:14 podemos ver que ellas ya habían tenido este evento desafortunado. Había muerto Elimelech, el esposo de Noemi, y luego murió Kelión y Malón, los esposos de Orfa y de Ruth, ¿no? Y ellas se encuentran en una circunstancia difícil. Tú ya lo has leído ese pasaje. Y en esta circunstancia, ellas tienen que tomar una decisión y comienzan a emprender este viaje de retorno. Y Noemí habla con sus dos nueras y le dice, ustedes tienen que regresar, vayan, porque yo ya no tengo más hijos que darle. Y además, si los tuviese, ustedes van a esperar a que ellos crezcan. Vayan y cásense, tengan su vida, ustedes están jóvenes, pueden hacer sus vidas. Y ellas se aferraron y le dijeron que no hasta que Orfa cede y ella regresa a su vida pasada, ¿no? Y Ruth se queda. Pero veamos lo que sucede cuando las circunstancias, cuando las condiciones difíciles en las que nos encontramos viviendo nos agobian, como la parábola del sembrador. ¿Te acuerdas? Cuando la semilla cae en piedra y no tiene mucho espacio para echar raíces y el sol la quema, o cuando cae entre espinos y los espinos la ahogan, y cuando cae en el camino y vienen las aves y se la comen. Es que es igual, ¿dónde ha caído la semilla en tu vida? Porque cuando la desesperanza nos constriñe y nos aprieta,
entonces yo puedo llevar a mi vida a comportarme como lo que pasó con Orfa. Ella dejó a Noemí. Noemí en ese momento era su familia, al igual que Ruth también. Ya no sus padres, pero ella regresa, mira hacia atrás y dice, tengo una nueva esperanza, puedo rehacer mi vida. No me importa lo que pase con Noemí. Yo la amo quizás, pero primero estoy yo antes que ella. Yo tengo la esperanza de poder. Y regresó a sus ídolos. Ella, Noemí, le dice lo mismo a Ruth, ¿por qué no haces como Orfa? Regresa a tu casa, regresa a sus dioses y entonces quizás te vaya bien. Y Noemí estaba viviendo un momento, una etapa de depresión. Y lo vamos a ver también. Noemí estaba deprimida por el dolor que le producía la muerte de su esposo y de sus dos hijos. Y Orfa deja a Noemí, mira hacia atrás y abandona la fe que hasta ese momento había abrazado. Eh, y si nosotros también nos ponemos y nos eh, eh, adentramos a esta circunstancia que viven estas mujeres, es donde nosotros ponemos nuestra mirada, cuando las circunstancias son difíciles. Eh, si yo tengo la mirada puesta en Jesucristo, entonces yo voy a poder soportar. Y qué interesante que regresando al ejemplo de nuestro país, nos encontramos en circunstancias difíciles. Y no solamente estamos en unas circunstancias difíciles como nación, sino también estamos en una circunstancia quizás difíciles cada uno en particular, porque cada uno vive las circunstancias de una manera distinta. Puede ser falta de trabajo, puede ser enfermedad, quizás has perdido algún familiar o algún amigo, alguien que tú conocías posiblemente, y las cosas no están de la mejor manera. Vivimos una circunstancia difícil como nación y vivimos una circunstancia difícil individualmente o como familia. ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Está en el galardón que Jesucristo te ha dado o está en las cosas que nos agobian? Nosotros, como dice el autor de Hebreo, no somos, y Pablo también, no somos de los que retroceden, ¿verdad? A pesar de las circunstancias, tenemos que mantenernos firmes. Orfa, lamentablemente, miró hacia atrás y vio que podía, en su perspectiva humana, podía rehacer su vida. Ruth no miró hacia atrás. Ruth miró, se aferró a la fe en el Dios que había abrazado a partir de ahora, ¿no? Enfocando la vida de una manera distinta. Ahí tienes los dos enfoques. Y tienes el enfoque de Orfa y tienes el enfoque de Ruth. Orfa confió en sus ídolos y Ruth confió en Dios. Si lo podemos contextualizar otra vez para que nosotros podamos entender esto, es o confiamos en las amistades, en el sistema, en aquellas cosas o personas que nos puedan ayudar a salir adelante, o confiamos en la provisión de Dios. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Y ojo que cuando hablamos de confiar en Dios, estamos hablando de fe, pero la fe sin obras es muerta. Y Ruth va a tener obras que va a demostrarlo a lo largo de todo este pequeño libro que estamos viendo a partir del día de hoy. Ruth va a mostrar en hechos y en palabras que su fe vale oro. Y a mí me desafía bastante cada vez que he estado leyendo y releyendo este pasaje de Ruth, encuentras la actitud que tuvo esta mujer, encuentras fe en ella, una mujer moabita, una mujer que recién había sido, se había adaptado al nuevo Dios, porque ella venía de una cultura donde había muchos dioses y muchos ídolos a los cuales se sacrificaba. Sin embargo, ella abrazó la fe en Dios. Orfa no lo hizo así. Y, y puede darse este caso, que muchos pueden venir a Cristo, pero no todos son de Cristo. Porque llegado el momento cuando las circunstancias de la vida aprietan,
entonces algunos retroceden y regresan a su antigua vida como lo hizo Orfa. Pero ¿será ese nuestro caso? Ese es el desafío. Ese es nuestro caso. Nuestro caso es que cuando las circunstancias están difíciles, entonces yo abandono la fe y me voy a mi antigua vida. ¿En quién confío cuando todo me va mal? ¿En quién confío? Hebreos 13, 5, 6. Por favor, corre al Nuevo Testamento y vamos hacia Hebreos 13, 5, 6. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es Dios nuestro ayudador. En Él tenemos que confiar. En Él está puesta nuestra vida. Cuando nosotros decimos que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, no solamente es un decir de palabras, es poner toda nuestra vida en sus manos. Eso es lo que hizo Ruth cuando le dijo a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. No solamente ella estaba balbuceando, estaba diciéndole palabras bonitas a Noemí para animarla. Ella se había compenetrado y lo va a demostrar en su vida completamente. No hay un punto donde aquí el autor del libro de Ruth nos pueda mostrar que Ruth no confió en Dios. Sus acciones, su trato con las personas, su relación con los demás y el trabajo que ella hace con Noemí va a decirnos que esta mujer realmente había tomado esa confianza en Dios, siendo una mujer que no había sido criada en las costumbres ni en la ley de Dios. Ella confió y esto nos tiene que desafiar a nosotros porque puede ser que, como te decía hace un momento, yo tengo muchos años como cristiano, pero con altibajos. Y leer una historia como la de Ruth te desafía. Y yo viéndome a mí, digo, ¿cómo es posible que una mujer que se adhiere recientemente debe tener una vida de devoción y de confianza plena en el Señor del universo? Y yo, ¿cuántos años tengo en la fe? Y tengo esa confianza que ella tenía. Estos ejemplos que Dios ha dejado en la Biblia es para desafiarnos, pero para tomar nosotros decisiones, porque no podemos seguir viviendo una vida de que decimos que es cristiana cuando nuestros actos no demuestran nuestra confianza en Dios. Digo que confío en Dios, pero estoy temblando de las noticias que vienen. Nuestra confianza está puesta en el Señor y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo que Ruth nos puede dejar aquí? En el verso 17 dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, ¿no? Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros. Lo que estaba haciendo Ruth con Noemí estaba animándola, estaba levantando a esta mujer. Mira lo que hizo Ruth especialmente. Tres cosas que podemos rescatar por ahora de la enseñanza de esta mujer. Dejó sus sueños y anhelos como mujer. Ella era una mujer joven, podía rehacer su vida. Noemí ya, no, ya estaba, era una mujer viuda, si pudiésemos contextualizarlo así, ya estaba anciana y ella iba rumbo a otro camino, pero Ruth podía haber hecho algo distinto. Sin embargo, por el beneficio, velando por su suegra, a quien amaba, ella abandona sus sueños. Otorgó con un juramento seguridad a Noemí. Si tú vas al versículo 17, le dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová
y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros. Le estaba diciendo, Noemí, tranquila, yo estoy contigo, no estás sola, no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Aquí estoy yo para cuidarte hasta los últimos de tus días. Eso es lo que la ley natural mandaba, que ella muera, que Noemí muera primero antes que Ruth, pero ella abandonó sus sueños. Cuidó de Noemí con esmero y esfuerzo. Mira que se levantó temprano, se fue a espigar, guardó la comida, se la llevó a Noemí, le contó con ansias a Noemí las cosas para que ella se animara. Es decir, que era una mujer proactiva, no era una persona que vivió a pesar de las circunstancias y tan difíciles que les estaba tocando, porque las dos eran viudas, encima Ruth estaba en un pueblo que nunca conocía, en una nación que no era la suya, tenía que cuidar de una mujer anciana, encima era viuda, las condiciones estaban difíciles para las dos, pero eso no la desanimó a Ruth. Por eso es que es desafiante el ejemplo de esta mujer que nosotros vemos aquí. No nos tiene que desanimar las circunstancias. Pero ¿sabes qué es lo que más me llamó la atención de esto que estamos viendo acá? Que abandonó sus sueños. ¿Tú estás dispuesto a abandonar tus sueños por otros? ¿Cuáles son los valores que rigen tu vida? Los parámetros que te llevan a ti a tomar decisiones en tu vida. ¿Estás tú primero? ¿Primero están tus ambiciones, tus propósitos de vida? ¿O tienes a otras personas con las cuales tú también a las cuales tú también vas a considerar? ¿Consideras ahí a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres si no estás casado? O aún si ya está tu familia, pero has abandonado a tus padres porque ahora estás con otro enfoque de vida. ¿Qué es lo que rige tu vida? Esta mujer abandonó sus sueños, abandonó lo que ella quería, lo que soñaba, de seguro con lo que ella creció siendo niña, diciendo, yo quiero tener un hogar y me gustaría que sea así. Pero ahora la perspectiva de vida se la pintaban de una manera distinta. Ella se dejó a sí misma por buscar el bien de su suegra, a la que amaba como su madre. Colosenses 3:16. Por favor, vamos otra vez al Nuevo Testamento y vamos al libro de Colosenses. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Esta es la actitud que tenía Ruth. Todo lo que hacía, lo hacía de palabra y de hecho, y todo lo hacía con una actitud buena. Ella no estaba sufriendo ni doliéndose de esquina en esquina, ay de mí, ¿por qué me sucede esto a mí? Enfrentó la vida de una manera distinta y contagió ese ánimo a su suegra para levantarla. Por como ya hemos dicho, la amaba como una madre, una relación de madre e hija, la que tenían las dos, y siempre veló por ella. Al punto que cuando tienen un hijo con vos, Ruth, cuando tiene vos, lo que vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, es que quien fue la aya, es decir, la tutora, quien crió a Obed, el hijo de Ruth y vos, fue Noemí. Eso es la relación. Ella veló por otros, abandonó sus sueños. ¿Qué valores rigen tu vida? ¿Tú estás adelante o enfocas tu vida a la manera que Jesucristo enfocó su vida? Estos los valores, cuando yo he entregado mi vida a Jesucristo, Él ha puesto sus valores en mí. Esos son los valores que ahora tienen que regir mi vida, sea de palabra o de hecho. Todo lo que yo haga tiene que ser con valores que permitan a otros poder ser bendecidos también, como lo hizo Ruth para con Noemí.
Frente a las adversidades, nosotros podemos escoger vivir con gozo o amargura. Y esto es lo que le pasó a Noemí. Noemí estaba viviendo con dolor. Ella no supo y no pudo vencer las circunstancias que le tocaron vivir. A pesar que Dios tenía aún el control, aún en ese medio de la tormenta que estaba viviendo Noemí, Dios tenía el control. Pero Noemí no pudo sobrellevarlo hasta que el Señor en su misericordia después la fue animando. Ahora lo vamos a ver. Pero Noemí se hundió al punto que cuando llegaron a Belén, entonces el pueblo, ya las noticias corren, también ahí el correo de las noticias también era rápido, a pesar que no tenían email, ni chat, ni WhatsApp, pero, pero también corrió rápido. Las noticias llegaron antes que ellas llegasen a Belén. Y cuando estaban en Belén, las mujeres las veían y les decían, pobrecitas de ellas, ¿no? Entonces siempre el murmullo. Y tanto es así que Noemí les dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en amargura me ha puesto el Todopoderoso. Es decir, que esta mujer comenzó a vivir en amargura, en un dolor completo y no pudo vencerlo. Hasta que el Señor en su misericordia, lo vamos a ver ahora en el capítulo 2 más adelante, Él puede levantar a Noemí con las noticias a través de la vida de Ruth. Porque Dios, a pesar que Noemí perdió a 2 hijos, Dios le va a dar a Ruth, que ella valía como 5 hijos. Eh, y, y ella va a tener que pasar su duelo. Y a veces nosotros los cristianos vivimos en ese duelo y nuestra relación con Dios se va deteriorando. Y los golpes son tan fuertes en nuestra vida que comenzamos a echarle la culpa a Dios de lo que nos ha sucedido. Noemí lo hizo. En gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Eso es lo que nosotros vemos ahí en el versículo 21, ¿verdad? Ella ya no quería que la llamen Noemí, que era placentera, gozosa. Ahora ya no vivía en gozo, ahora ella vivía en amargura. Y el culpable era Dios. ¿Y cuántas veces nosotros también levantamos el Dios o el dedo y le decimos, Señor, tú eres culpable por las circunstancias que me pasan, por lo que me toca vivir? Y no nos damos cuenta que las crisis son oportunidades que Dios permite para llevarnos o catapultarnos a una condición de bendición mucho mayor. Pero depende que yo pueda saberlas pasar o despreciar. Y Y Noemí vivió en Mara, en amargura. Tu relación con Dios es solamente cuando todo va bien, y cuando las cosas no van bien, entonces Dios es el culpable. Y Job, ahí tienes algunos pasajes. Job también tuvo una depresión como la tuvo Noemí. Y él dice, no, ahora yo vivo también solamente en dolor. Y, y Job se hundió y Dios después tiene que entrar a tallar para poder levantar a Job y reanimarlo a pesar de las circunstancias. No te digo que es fácil vivir las pruebas y las crisis, no, no es nada fácil. Pero si mi mirada está puesta en el galardón, si mi confianza está puesta en Jesucristo, entonces yo puedo vivir dándole gracias aún por lo que tengo y aún por lo que no tengo, por lo poco, por lo mucho, porque mi confianza está puesta en aquel que tiene el control de la historia del hombre. ¿Cómo está tu relación con Dios? Si ahora le has echado la culpa de algo porque se murió alguien que quizás amabas mucho, porque quizás perdiste el trabajo, o quizás estás con alguna enfermedad, o las condiciones del país pintan difíciles y esto te está afectando mucho, no le eches la culpa a Dios. Tenemos que rehacer nuestra relación con Él y siempre, siempre ser agradecidos y no vivir en amargura. Hay un nuevo comienzo para Ruth y Noemi. Ahora retornan a su pueblo.
¿sí? Volviendo a empezar. Nosotros vemos en el versículo 22, dice, y así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella. Y volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén. Qué interesante esta parte. A comienzos de la siega. ¿Te das cuenta que es Dios quien tiene el control de los tiempos? Es Dios quien estaba ejerciendo su dominio sobre el tiempo, sobre los hechos y sobre la vida de las personas. Justo llega a comienzo de la siega, porque Dios ya lo tenía preparado esto. Las decisiones, nosotros podemos a veces equivocarnos y tomar malas decisiones, pero eso no interrumpe el plan de misericordia que Dios tiene para contigo y para conmigo. Acá tienes una frase, Dios tiene planes reservados para nosotros. Las crisis son las oportunidades que tenemos que aprovechar para crecer. Tenemos que aprovechar esos momentos de crisis para crecer. Aun cuando las grietas del desierto nos impidan, yo sé que Dios va a derramar lluvia y tengo que crecer en medio de esas grietas, porque el Señor tiene bendiciones mucho más allá de las que yo puedo ver. Yo solamente, o cualquiera puede ver hacia atrás y podemos ver lo que, como bendición, la experiencia de Ruth. Nosotros en el siglo XXI, en el 2020, podemos leer lo que le pasó a Ruth y ver lo que se escribió de ella y decir, wow, qué excelente, qué buen ejemplo, pero vívelo, es distinto. Vivir, estar en los zapatos de personas como lo que vivió esta mujer es distinto. Pero el punto está en que nosotros, si ahora vemos a nuestras vidas y estamos pasando circunstancias difíciles, y nosotros no vamos a ver lo que pasa, lo que va a venir mañana, mantente firme. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que seamos agradecidos, que seamos fieles a su palabra, permanecer fieles, porque Dios es quien va a obrar oportunamente. Él es el que tiene las cosas todas preparadas. Y creo que más de uno también podría contar experiencias de cuando vivieron hace años distintas circunstancias difíciles y después vieron la misericordia y la abundancia que Dios proveyó, porque Dios tiene el control. No perdamos la fe. Tomemos estos ejemplos para apropiárnosla, porque la fe viene por la palabra de Dios y lo que estamos viendo ahora es palabra de Dios. Y si tienes esta palabra aquí, entonces tómala como para ejemplo para tu vida. Isaías 55:8. Por favor, vamos a Isaías 55, el versículo 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Eso es. Los caminos de Dios son más altos, que no los podemos comprender, pero todos conducen al bien. Todos los caminos de Dios conducen al bien. Siempre Dios tiene algo bueno. Él tiene deseos y pensamientos de paz para darnos un fin que nosotros esperamos. Y nuestro fin como cristianos, como creyentes, es estar en su presencia. Dios va a bendecir, pero mantengámonos fieles, permanezcamos en la fe. Comenzando nuevamente, ahora vemos el actuar de dos de los personajes de esta historia. Cómo actuó Ruth y cómo actuó Dios. ¿Qué es lo que hizo Ruth? Ruth actuó sobre la fe en Dios. ¿Te acuerdas del pasaje que hemos leído hace un momento? Tu Dios será mi Dios. Ella actuó sobre la fe en Dios y creyó lo que Dios tenía escrito en la ley. Él había dejado esto. Noemí posiblemente le debe haber contado a Ruth lo que significaba ser viuda y ellas podían, en la ley estaba establecido, ahí tú lo tienes en Deuteronomio capítulo 24 y Levítico capítulo 19, estaba establecido que los pobres, las viudas y los extranjeros, aquellos que no tenían dinero, podían en el tiempo de la siega ir recogiendo toda aquella gavilla, aquel grano que se caía de los manojos que los segadores hacían en los campos. Y ella creyó.
Y ella va, tiene una actitud proactiva y le cuenta y le dice a Noemí, Noemí, déjame, te ruego, déjame ir y me voy a ir a un campo y donde haya gracia, entonces ahí me voy a quedar y ahí voy a recoger los granos. Y, y eso es lo que hace esta mujer. Eh, ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios guió a Ruth para que espigara ¿dónde? ¿En cualquier campo? No, en los campos de Boz, que era pariente de Noemí. Acá hay una perspectiva, vemos cómo los hilos de Dios van juntándose para ir tejiendo esta asombrosa historia de esta mujer que había sufrido tanto y que tenía un corazón que estaba dedicado para cuidar de su nueva madre, que era su suegra, ¿no? Y Dios le va guía y va llevando a Ruth para que llegue a los campos de Boz y ahí se quede. ¿Y qué es lo que va a suceder? Como vamos a ver ahora más adelante, Boz en misericordia para con ella, porque también ya había escuchado de qué es lo que había hecho Ruth, permite que ella pueda recoger mucho más que cualquiera hubiese podido recoger, y la bendice. Pero esto es lo que hace esta mujer, porque la fe sin obras es muerta. Ella tuvo fe, pero se puso a actuar. No se quedó en su casa llorando la vida. Dijo, voy a hacerlo, porque confío en que Dios me va a permitir caer en gracia en algún lugar. Y Dios obró a través de la fe de esta mujer y la llevó donde Dios tenía que llevarla. Estoy dejando que Dios guíe mi vida. ¿Cuántas veces nosotros nos oponemos a la voluntad de Dios? O quizás no pedimos que sea Dios quien guíe mi vida. Todo depende de cuál es tu actitud. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo para que sea Dios el Señor de mi vida? Dios guió a una mujer que era proactiva y confiaba en la palabra de Dios, que era la ley, es lo que ella tenía hasta ese momento, en una fe incipiente. Nosotros tenemos mucho más responsabilidad porque nuestra fe no es incipiente, nuestra fe tiene toda la palabra de Dios ya revelada. Por lo tanto, no podemos decir que es incipiente. Por lo tanto, no podemos decir que no conocemos, porque tenemos ahí la palabra para abrirla día a día. Todos los días poder meternos y estudiarla. De tal manera que cuando vengan los problemas, entonces mi fe me permita permanecer firme y no claudicar. Con una fe incipiente como la de Ruth, ella permaneció firme y fue bendecida. ¿Cuánto más nosotros que hemos conocido de la gracia del Salvador, del Señor y Dios de todo el universo? ¿No te parece, hermano, hermana? Todos los que estamos aquí estudiando en esta noche somos creyentes. No hay ningún inconverso, entiendo, en esta lección. Pero si nosotros tenemos fe, y podemos ejercerla, hagámosla. No podemos quedarnos hundidos en el dolor. Tienes que entregar ese dolor al Señor y comenzar a ser agradecido y comenzar a ver la vida de una manera distinta y no llorar sobre leche derramada. Deja que sea Dios quien guíe tu vida y tú te dejo también algunos pasajes. Dios es quien tiene el control de la historia, de parte de los hombres y de parte de Dios. Mira este cuadro. Elimelech salió con su familia rumbo a buscar mejores condiciones de vida, una mejor calidad de vida. Cuando los planes humanos están lejos de la voluntad de Dios y tú mismo tomas tus propias decisiones, pero independientemente de esas decisiones, sean buenas o sean malas, sea que le consultaste o no le consultaste a Dios, Dios proveyó el sustento en tierras extranjeras. Dios no los abandonó. Noemí quedó viuda y sin hijos, sin embargo Dios le dio a Ruth. Mira lo que dice el versículo 4, el versículo 15 del capítulo 4 de Ruth, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama, esto es lo que reconocían las personas, pues tu nuera que te ama
lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. ¿Te puedes imaginar? Eso es lo que Dios le dio a Noemí, porque Dios tiene el control de la historia. Lo que tenemos que hacer es, sí, yo no sé lo que va a venir mañana, yo no sé lo que va a pasar dentro de un mes, pero mi confianza tiene que estar puesta en Él. Y tenemos que permanecer firmes. Eso es lo que nosotros estamos aprendiendo hoy. Eso es lo que Ruth nos deja hoy. A pesar de las circunstancias, mi fe permanece firme. Noemí regresó con Ruth a Belén. Dios dirigió el tiempo. ¿Cuándo llegaron? ¿En cualquier momento? No, llegaron en el tiempo de la siega, especialmente en ese momento. Ruth salió a buscar provisiones. ¿Y a dónde llegó? Dios la llevó al campo de Bosra. Ruth no sabía dónde tenía que ir, ni siquiera conocía de Bosra, ni siquiera había escuchado de él. Sin embargo, Dios la llevó al campo de Bosra. Bosra llegó a supervisar sus campos y condujo a Ruth hacia vos. Esto es lo que Dios está haciendo. Dios siempre tiene el control de la historia. Y lo que hablamos hace un momento, puedo ver cómo Dios ha cuidado de mi vida. Ahora sí, yo te pido que hagas esa retrospección en tu vida y acuérdate de cómo es que Dios ha ido guiando tu vida. Y puedes darle gracias a Dios. ¿Te has olvidado de darle gracias a Dios por lo que Él viene haciendo contigo? Que a pesar que cuando tenías trabajo o no tenías trabajo, nunca te faltó un pan en la mesa. Nunca dejó a alguien de poderte bendecir, que siempre has tenido alimento, has tenido ropa, has tenido salud. Dios te ha permanecido y te ha mantenido hasta aquí. O tienes mucho ahora, o quizás no tienes mucho, pero Dios te mantiene hasta aquí. Y tú puedes ver cómo es que Dios movió, trajo a un amigo, trajo a una amiga, lo que sea, como fueran las cosas, que solo tú lo sabes y yo lo sé. Y entonces la palabra de Dios vino a tu vida y fue de bendición para ti y luego posteriormente para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos o para tu familia. Por favor, no nos olvidemos que es Dios quien tiene el cuidado de nosotros. Démosle gracias. Seamos personas agradecidas con actitudes que le den la gloria a Él. A veces nos levantamos y creemos que el sol tiene que brillar sobre nosotros porque nos lo merecemos. Creemos que tiene que haber un pan en la mesa porque nos lo merecemos. Y no nos damos cuenta que es Dios quien nos lo pone en la mesa. Porque es Dios quien tiene el cuidado en tu vida. Porque es Dios quien tuvo el cuidado de Ruth y de Noemí. Porque es Dios quien tuvo el cuidado y el control de la historia para que a través de esta mujer venga el Mesías. ¿Te puedes imaginar? No seamos malagradecidos. Tenemos que confiar en que Dios, a pesar de las circunstancias, Él provee para nuestras vidas. Ruth sabía su condición. Ella sabía cómo dirigirse hacia las personas. Sabía cómo relacionarse. Sabía cómo hablar hacia los demás. Era una mujer humilde. Y esto contrasta muchas veces con nuestra actitud posmoderna de este tiempo. Ella supo cómo mostrarle amor a su suegra. Ella supo cómo hablarle al mayordomo para que le permitiera cegar y supo cómo dirigirse ante vos. Era una mujer agraciada que sabía cómo hablar. No hablaba prepotentemente, no hablaba como que se merecía esto, no porque ella había estado trabajando desde temprano y llegó un momento, al fin y al cabo alguien reconoce mi trabajo, como muchas veces queremos que nos reconozcan y buscamos reconocimiento y buscamos que alguien nos aplauda por cada acción que hagamos o por cada paso que damos. Cuando la vida no es así. Esta mujer era una mujer sencilla, humilde, agradecida por las cosas que Dios le daba. No queriendo, buscando algo que supuestamente se podía merecer.
la actitud, cómo enfrentas la vida, cómo es que te relacionas con las personas. Los demás pueden dar un testimonio de ti, que eres una persona amable, una persona afable, una persona que desinteresada, un creyente en Jesucristo. Todos los demás pueden decir, aquellos que te rodean, que en ti ven a Cristo, en mí ven a Cristo. Estas son cosas que nos tienen que desafiar, porque regreso a lo que decíamos hace un momento, esta mujer con una fe incipiente, que había sido criada en otra cultura, con una cultura idolátrica, y abrazó la fe en Jehová, y con lo poco que sabía de la palabra de Dios, de la ley de Dios, ella fue fiel y su actitud fue de confiar en Él. Y Dios en su misericordia guió la vida de esta mujer. Yo, que conozco la palabra, por lo menos mucho más que ella, quizás no toda, pero mucho más que ella, pero tengo la fe de ella, confío en el Señor como ella, me relaciono con las personas como ella, soy humilde y sencillo como ella. Por favor, tenemos que pensar cómo es que nosotros enfrentamos la vida. El desafío de la vida de Ruth es cómo yo enfrento la vida como creyente en Cristo. No podemos hundirnos, no podemos ir despotricando con las demás personas. Tenemos que ser afables, amables, haciéndole bien a otros. Pablo en la carta de Filipenses a Timoteo le dice que tu ejemplo de vida pueda infundirle a otros la fe que tú tienes, que seas conocido como alguien que eres bondadoso, no dado a ganancias deshonestas, que eres una persona que da amor. Jesucristo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se muestren amor los unos con los otros. ¿Cómo me conocen las demás personas? Al punto que Ruth, vos le dice que él ha escuchado. Los comentarios vuelan, hermano. Van más rápido que el WhatsApp. Y la gente sabe, y tu vecino sabe quién eres y cómo te comportas. Y que llevamos una Biblia en la mano, pero sin embargo en la casa somos otros. En el trabajo eres otra persona, pero lejos de ser creyente. Las noticias corren. ¿A quién estoy dejando bien? ¿A Jesucristo? ¿O lo estoy dejando mal? De tal manera que las personas no quieran saber nada de la fe. Una reunión interesante la que Dios va armando ahí, y tanto es así que vos llega a conocer a Ruth, ¿no? Y él sabe cómo reconfortar el corazón de esta mujer. Vos habló con misericordia a Ruth, reconoció el valor de esta mujer, la bendijo por haber escogido a Jehová. Mira, qué interesante, ¿no? Él reconoció que Ruth había dejado sus dioses para venir a refugiarse en la presencia de Dios, en las salas de Dios, dice. Dio seguridad y protección, alimento a Ruth y Noemí. Vos reconforta el corazón de esta mujer al punto que ella se humilla, ¿no? Y le dice, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva. O sea, el que tú estés con una actitud proactiva como Ruth, por ejemplo, y confíes en el Señor, eso no significa que tus emociones queden a un lado. No nos confundamos, porque Dios nos ha hecho personas, seres con sentimientos, con emociones, porque puede ser que mi confianza está puesta en el Señor, pero tengo emociones y tengo sentimientos. Y Ruth estaba en esa condición, a pesar que ella en su condición
de viuda y en su condición de pobre, y tenía que estar atrás de los segadores recogiendo grano por grano, tratando de que no se le pierda un granito, porque un granito y otro granito podían ayudarlas a comer. Y sin embargo, ese sentimiento, puedes imaginarte lo que ella estaba viviendo ahí, pensando y diciendo: ahora, ¿cómo salgo adelante? ¿Cómo ayudo a mi suegra? ¿Cómo hacemos para adelante? Y el dolor como mujer. Y sin embargo, viene Dios a través usa voz y la reanima a esta mujer. Y ella vuelca su corazón: has hablado al corazón de tu sierva. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué estoy haciendo yo por los demás? ¿Cómo estoy llegando al corazón de los demás? ¿Cómo es que yo me relaciono? Estoy sencillamente, como dice la frase popular, rascando donde no debo, o estoy realmente enfocándome en la necesidad de otros para poder ayudar a otros. Hay tantos casos en nuestro país. Estaba en el grupo escuchando el grupo de unos amigos que se reúnen semana a semana, y ellos se han reunido para poder compartir, y de lo poco, de lo mucho que tienen, van a poder llevar y juntar para poder ayudar a algunas ollas comunes en Villa María. ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos? No se trata solamente de predicar, sino también de mostrar amor a través de las obras, porque la fe sin obras es muerta. No se trata que lo publiques, pero si Dios te toca y si Dios te está llamando, entonces obra, actúa, mueve la fe, pongamos las manos en acción, los pies en acción. ¿Qué estoy haciendo yo por los demás? ¿Cómo estoy llegando al corazón de los demás? ¿Con qué intención lo hago? Vos supo cómo hacerlo y reanimar a Ruth. Y no se quedó ahí, sino que él dio orden a sus criados para que no la molestasen. Dio orden para que suelten de los manojos que habían recibido o recogido, para que ella recoja más, al punto donde ella recoge como un efa. Estos son como 37 litros, casi como entre 32 y 34 kilos de granos fueron los que se llevó ese día esta mujer. Y al punto donde Noemí, cuando ve eso, se reconforta y se sorprende. ¿Te puedes imaginar? Eso es lo que hace vos. Anima a esta mujer. Y no solamente por ese día, sino que le dice: vente hasta que dure toda la siega. Es decir, que eran días y días hasta que terminasen todos los campos. Y le dio esperanza a un corazón abatido como el de Ruth. Estoy dándole yo esperanza a los corazones abatidos de nuestro pueblo Perú, donde estamos, donde Dios nos ha puesto. Porque tus vecinos tienen corazones abatidos, tus familiares tienen corazones abatidos. ¿Estás llegando a sus corazones? Piénsalo, por favor, hermano, pero no te quedes con lo que Dios puede estarte hablando hoy día, sino ponlo en acción, ponlo en acción. Eso es lo que vos le dice: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Eso está en el versículo 12 de 2. Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Pero quiero resaltar esto: has venido. Otra vez, el hombre es quien tiene que escoger. Y ella escogió el Dios de Noemí. Tu Dios será mi Dios. Y ella confió en el Dios Todopoderoso, porque de hecho debe haber escuchado todo lo que Dios hizo a través de Josué
y de todas lo que Dios le había permitido conquistar ese territorio, porque la fe, las acciones de Dios producen fe en el corazón de los hombres. Por eso es que las acciones de Dios obrando en la vida de los creyentes produce fe en el corazón de las personas abatidas de nuestro entorno, de nuestro edificio, de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de nuestra nación. Tenemos que llevar a la gente a que pueda también poner su confianza en el Dios que puede protegerlo bajo sus alas. El Salmo 91 habla justamente sobre la confianza de aquel o mejor dicho, de aquel hombre que pone su confianza en Dios y que vive bajo la sombra del Omnipotente. Con sus plumas lo va a cubrir y debajo de sus alas estará seguro. Nosotros estamos seguros en este sentido figurado, no porque Dios tenga alas, sino porque en este sentido figurado de lo que significan las alas. Las alas cubren, protegen. Es una figura muy rica de lo que Dios está hablando a través de eso. Tú y yo, como creyentes, hemos venido a refugiarnos bajo las alas de Cristo. No nos salgamos de ahí. Confiemos, pero permitamos también que otros puedan refugiarse bajo esas alas. Ahora vemos a una Noemí reconfortada. Dios anima a Noemí con las noticias de Ruth. Eso es lo que hace Dios. Ruth viene con 37 kilos de granos y Noemí se sorprende y dice, ¿dónde has estado, hija mía? ¿En qué campo has estado segando? ¿Quién fue? Y entonces ella, después que Ruth le cuenta, el corazón de Noemí vuelve a tener esperanza. Y ve la bendición y la mano de Dios a través de esta mujer. Y otra vez ya no va a vivir más en amargura, Noemí, porque Dios trabaja. Dios puede permitir que tú y yo tengamos un tiempo, un bajón, que no debiéramos si nuestra confianza está en Él. El que yo pueda derramar lágrimas no significa que me desprenda del Señor. Tenemos que comprenderlo de una vez. Yo puedo llorar, yo puedo tener algunas emociones tristes, claro que sí, pero eso no significa que voy a estar acusando a Dios por esas condiciones. No puedo yo levantar mi dedo acusador contra aquel que provee todo para mi vida. Y si lo hemos hecho, entonces pidámosle perdón al Señor. Y si estoy viviendo en esa condición ahora, entonces pídele perdón al Señor. Pero anímate, porque lo que Dios quiere es bendecirte, no pierdas la oportunidad. Y bendición no significa riquezas, por favor. Bendición significa estar en una comunión correcta con Dios, sabiendo y estar agradecido porque tengo la confianza de que Dios no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar, y Él no va a permitir que nos falte alimento, que nos falte un techo, que nos falte algo más, porque es nuestro Dios. Hay que confiar en Él, hay que reclamar las promesas al Padre. Y las promesas que Dios ha dado no son puras palabras, son palabras que tienen vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y Dios en su misericordia, a través de Ruth y a través de esta acción, levanta a Noemí y la saca de su amargura. Y ahora Noemí tiene esperanza al punto que le dice a Ruth, ese varón es el que puede redimirnos. Y Dios hace eso con esta mujer. Dios siempre está a tu cuidado. Él nunca te ha dejado. Nunca me ha dejado. Y yo doy testimonio de eso. Que aún en los tiempos difíciles, Dios no me ha dejado. ¿Te ha dejado a ti? ¿Te ha dejado a ti? Hay que evaluar nuestras vidas, pero no seamos malagradecidos. Y no sigamos viviendo más en amargura, aunque las circunstancias sean difíciles. Tenemos esperanza puesta en Cristo. Vivamos según esa esperanza. Hay una familia que se fortalece en esta manera. La relación de Noemí y de Ruth era de madre a hija. Y cuando veía esto,
yo leo estas palabras de amor y me venía a la cabeza que cuántas veces nosotros llamándonos cristianos, la relación entre familia es tan dura y tan difícil, ¿verdad? No te llevas bien con tu hermano, con tu hermana, que quizás no hablas hace mucho tiempo porque todavía le guardas algo y, y quizás tu relación con tus suegros no es del todo buena. Y no porque ya, oye, tu suegra sea mala o tu suegro sea malo, posiblemente sí, pero tú no, porque tú y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces lo que tenemos que hacer es salar, tenemos que dar amor, porque a eso hemos sido llamados. Y cuánto añoramos y queda solamente en la añoranza. Cómo quisiera que mi relación con mi suegra sea buena. Cómo quisiera que la relación con mi hermano sea buena. Y ahí se queda en el quisiera, en el sueño, flotando, pero mis acciones no se dan. Porque hay un divorcio entre mis sueños y mi voluntad. ¿Lo entiendes? Hay un divorcio entre mis sueños y mi voluntad. Y siendo creyentes, en vez de vivir esto y hacerlo realidad, seguimos dejando pasar el tiempo. Y por eso es que ellos no vienen a Cristo. Y encima le pedimos al Señor y oramos a Dios diciendo, Señor, manda a alguien que les predique, porque yo no quiero acercarme a predicar, porque no puedo dar mi brazo a torcer para mantener una relación como la que tenía Ruth, siendo una extranjera, que no conocía a Dios y que ahora tiene una fe incipiente, pero amaba a Ruth. El Señor Jesucristo dijo, ama a tus enemigos. Así que no se trata si tienes suegra o suegros malos o perversos. Se trata de cómo tú le muestras amor a ellos, o tus hijos, o tu esposa, o tu esposo, o tu hermano, o tu cuñado, o tu cuñada, quien quiera que sea, quien quiera que sea. Dios lo que quiere es que se acerque la familia, que mis relaciones familiares sean de ejemplo para con otros. Este ejemplo de Noemí y de Ruth es muy bueno como para que nosotros hagamos un clic, un entendimiento ya completo de la voluntad de Dios en mi vida. Por favor, piénsalo, hermano. Con esto terminamos. El tiempo ya nos va ganando. ¿Qué podemos aprender entonces hasta ahora? Permanecer fiel a Dios a pesar de la crisis. No importa lo que estés viviendo, permanece fiel. Dios va a obrar cuando las cosas pasen. Velar por nuestros padres. No abandones a tus padres. No importa cuál es la edad que tú tienes. Dios pide que nosotros honremos a nuestros padres. Tenemos que ser humildes, empeñosos, trabajadores. No porque nacemos y ya somos los reyes y nos tienen todo el mundo que nos tiene que tratar bien y nos tiene que hablar bien. Y cuando en el trabajo alguien te habla mal, entonces tú te impones porque no pueden tratarte mal, ¿verdad? Eso es lo que el sistema nos ha vendido y creemos que todos nos tienen que hablar bonito. Y si no nos hablan como nosotros queremos que nos hablen, entonces yo también le respondo. Y no es así. Tenemos que ser humildes, tenemos que tener trato afable, tenemos que ser bondadosos y hacer las cosas bien, porque reflejamos a Cristo en lo que hacemos. Tener un buen testimonio para con los demás. ¿Qué te llevas hoy para aplicar en tu vida? ¿Qué quieres llevarte? ¿Solo aquello que te gusta y que crees que te ha tocado? ¿O te quieres llevar todo? ¿Qué quieres llevarte? ¿Qué quieres aplicar en tu vida? ¿Solo un pedacito? No, yo me quedo con el punto 1 me quedo. No, el punto 3 me gusta más. Eso yo creo que lo voy a aplicar. O te llevan los 4 puntos. ¿Con qué te quedas, hermano? Hay mucho todavía para aprender. Dios te bendiga. Y antes de terminar, vamos a orar, ¿te parece? Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia y por el ejemplo que nos dejas a través de la vida de esta mujer. Porque tú, Señor,
en tu gran voluntad y conocimiento de todo, manejaste la historia para que ella llegue siendo extranjera, sea introducida en este pueblo, en tu pueblo, para que sea parte de la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por lo que nos dejas a través de esta mujer, por su voluntad, por su humildad, por su amor por tus cosas, por su amor por su suegra, por su empeño, por su trabajo, por su forma de dirigirse hacia las demás personas, por su voluntad, por su testimonio. Gracias, Dios, por lo que tú nos das a través de tu palabra y rogamos que nuestras vidas sean correctas ante ti, Señor, y podamos confiar en ti y no seguir viviendo en el dolor, no seguir teniendo corazones amargados, sino estar animados y agradecidos por cada cosa que nos das día a día. Señor, gracias porque aún sin merecérnoslo, tú nos los das. Gracias. Y a ti sea siempre la gloria y la honra en el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén.